Hola, ¿qué tal mis ciencias virtuales? Nuevamente el día de hoy vamos a continuar con la materia de transferencia de calor, Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver estos subtemas que no están completamente en el temario precisamente de transferencia de calor, sino que estos fueron empleados y obviamente propuestos eh, personalmente, en el que vamos a ver estos subtemas de 2.1.2, ecuaciones fundamentales en cilindros y esferas, 2.2.1 conductividad, que propiamente sí viene en el plan de estudios, pero vamos a partirlo en dos, precisamente en el 2.2.2, que es la generación de calor en sólidos. Y bueno, vamos a empezar, que obviamente el contenido es todos estos subtemas reiterados nuevamente, porque obviamente hay otros videos que vamos a estar subiendo en el cual van a competir otros subtemas. Posiblemente se puede reiterar nuevamente otro tema del pasado, es decir, otro de los subtemas nuevamente del que ya se vio, para poder reiterar los conceptos nuevamente. Entonces, vamos a ver lo que es 2.1.2.2, ecuaciones fundamentales, cilindros y esferas. En este caso vamos a ver ahora la ecuación fundamental por conducción en un cilindro. En el pasado fue una placa plana o una pared plana, y ahora nos compete lo que sería un cilindro. Y bueno, en el video anterior, obviamente en cuanto a conducción, pues vimos lo que son los sistemas de coordenadas, los que existen principalmente, que son tres: rectangulares o cartesianas, las cilíndricas y las esféricas. En este caso vamos a ver las cilíndricas y las esféricas. En este caso tenemos en primer lugar a la parte de coordenadas cilíndricas, el cual se puede obtener cualquier punto con una terna ordenada, de tal manera que sus componentes, en primer lugar es el radio, luego lo que sería el ángulo phi y luego lo que sería z, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto se obtiene a partir de, bueno, la mayoría de aplicaciones es en, por ejemplo, en tuberías o en un sólido completamente sin extrusión por medio concéntrico, sino simplemente un sólido completo en el cual pues este puede generar calor, como el que vimos o analizamos en el video anterior, en el cual propuse lo que es la energía nuclear. Entonces, de tal forma que ahí se ve esta parte. Entonces, por lo tanto, tomamos un pedazo de ese cilindro o de esa tubería y tenemos nuestro pedazo infinitesimal, como aquí se denota en esta pequeña representación, y obviamente su eje se meterá para esa tubería y quedaría de esta forma, ¿no? Un diferencial de Z, un diferencial de radio R y un diferencial del ángulo phi. Entonces, de tal forma que también vamos a ver las potencias térmicas que entran y salen respectivamente en cada uno de los componentes. En este caso, para lo que sería para el ángulo phi, para el ángulo z, más bien que diga para lo que sería en z y lo que sería en r de radio. Entonces, esto es lo que entra y esto es lo que sale, digamos así como, bueno, los invito a ver la lista de reproducción de mecánica de fluidos, obviamente en la parte de mecánica de fluidos 2, en el cual pues se ve esta parte de la parte diferencial, en el cual obviamente denotamos a partir del concepto de la derivada. Entonces, de esta forma podemos ver la primera coordenada y segunda coordenada, primera coordenada y segunda coordenada, y lo que sería primera coordenada y segunda coordenada, ¿ok? Entonces, aquí también algo importante son las áreas que vamos a tomar en cuenta, que esta área 1 es esta parte que estoy señalando ahora mismo y que está sombreada después en verde, de tal forma que el área 1 es igual a un diferencial de línea por un diferencial de R por un diferencial de phi. Más adelante vamos a ver qué es ese diferencial de línea. Luego lo que sería el área 2, que sería obviamente esta parte que ahora mismo estoy señalando, en el cual pues esa área 2 sería el diferencial de línea por el diferencial de phi, bueno, el ángulo phi, por el diferencial de z, y por último lo que sería toda esta área que estoy ahora señalando, que es el área 3, tal forma que esa área 3 es igual al diferencial de r por el diferencial de z. Por lo tanto, tomamos en cuenta que el volumen total es igual al diferencial de
de línea por el diferencial de R por el diferencial de phi y el diferencial de z. La masa la podemos ver como la densidad por el volumen. Y ahora sí, ese diferencial de línea no es más que el radio, solamente es un diferencial que va dirigido. Entonces esto lo ven más que todo en cálculo vectorial, en el cual pues vemos ahí cómo obtener precisamente volúmenes, pero a través de una... Sí, es como un tipo de recta dirigida para ver las componentes, más bien para ver las diferenciales a partir de ese segmento dirigido, que en este caso es el diferencial de línea, que es el radio. Entonces, por lo tanto, hacemos aplicando la primera ley de la termodinámica, tenemos esta forma. En este caso, pues todos son en términos de potencia. En este caso es QR más Q phi más QZ menos QR más diferencial de R menos Q phi más diferencial de phi menos QZ más diferencial de Z, más obviamente la energía generada en el sistema es igual a la derivada del sistema, de la energía del sistema respecto al tiempo. Recordando esto a lo anterior del video, obviamente en la parte en la placa plana, en el cual la derivada de la energía del sistema es igual a la energía antes de un cambio, más bien en un cambio de tiempo, menos la energía antes del cambio de tiempo. Luego, esto asumiendo solamente que se trata de la energía interna, pues tenemos esta parte, ¿no? La masa por la capacidad térmica específica a presión constante por la temperatura después del cambio del tiempo, menos la temperatura antes del cambio de tiempo. Y por lo tanto, vimos que la masa la podemos ver como densidad por volumen, y todo esto otra vez nuevamente. Entonces también tenemos que la energía generada, en este caso por el sólido, es igual a la energía generada, más bien, bueno, son energías, bueno, son potencias, pero bueno, vamos a decir que son energías, en este caso potencia generada, pero por unidad de volumen, que en este caso por el sistema internacional son metros cúbicos por propiamente el volumen. Entonces, por lo tanto, queda de esta forma, como se observa en pantalla, y por lo tanto lo que hacemos es dividir todo entre R por el diferencial de R, por el diferencial de phi, por el diferencial de Z, y quedaría de esta forma. ¿Ok? Ahora lo que vamos a asumir es lo siguiente, aplicando el concepto de derivada, cada uno de ellos, pero también al mismo tiempo aplicando la ley de Fourier. Entonces, de esta forma lo hacemos. Obviamente esta parte que estoy señalando ahora mismo es el área competente a lo que sería donde está el cambio en R sobre ese eje de R. ¿Ok? En esa área, también esta parte del diferencial, más bien del área que compete, diferencial de R por el diferencial de Z, y hay que tener cuidado porque obviamente phi, cualquier ángulo que sea de esa parte, o sea un cambio de ángulos, tiene que haber un diferencial de línea precisamente multiplicando ese diferencial de ángulo, que en este caso es phi. En este caso, bueno, y siendo esa premisa, pues lo que hacemos es convertir al diferencial de línea a lo que sería R. Y ahora pues también esto compete, ¿no? También sería el área competente donde está el cambio de Z. Aquí es el área competente al cambio de phi y lo que sería el cambio en R precisamente. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Y vean que aquí respete los signos negativos, negativo con negativo, negativo con negativo y negativo con negativo. Por lo tanto, todo aquello término que esté en función, obviamente, por ejemplo, aquí phi, aquí inmediatamente pues no hay ninguno. Pero, por ejemplo, lo que sería aquí R, sí está en función directamente de ese diferencial de R. Por lo tanto, no se puede desprender, no podemos sacarlo como si fuera precisamente una constante. Entonces se va a quedar en esa forma, va a quedar aquí sujeta. Luego aquí en Z, pues no se ve ninguna que esté precisamente sujeta a ello. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Simplificando y haciendo lo pertinente. Vean aquí, por ejemplo, aquí lo que haríamos sería precisamente quitar esto de R entre R, o bien, más bien, aquí hay un diferencial de R entre un diferencial de R, luego aquí R entre más bien es por la ley de medios y extremos, de tal forma que obviamente va a generarse R al cuadrado, ¿ok? Y obviamente lo que vamos a hacer es haciéndolo competente. Ahora, en esta parte, por eso les digo que este R está en función de precisamente aquí la derivada de la temperatura respecto a R, va a quedarse de esta forma. Y aquí abajo quedaría R por diferencial de R, luego diferencial
de K por el diferencial de temperatura respecto a Z entre un diferencial de Z. Por lo tanto, quedaría de esta forma, como se observa en pantalla. Ahora bien, lo que hacemos aquí es constatar lo siguiente, o asumir lo siguiente: en caso de que la conductividad térmica es constante, es decir, un material isotrópico, además aplicando derivadas parciales y no totales y reacomodando, quedaría de esta forma, ¿no? Como se observa en pantalla. Tal forma que aquí podemos generar la segunda derivada. Es decir, la segunda derivada de la temperatura respecto a phi, luego la segunda derivada de la temperatura respecto a Z, ¿ok? En este caso no se puede asumir eso porque les repito que R está obviamente dependiente a esta derivada. Entonces, por lo tanto, no se puede sacar de ese argumento porque precisamente es precisamente en R. R está en función de esa derivada. O más bien, para asumir eso debe de primero derivarse, porque aquí precisamente lo está señalando, ¿no? Esta derivada parcial. Y aquí pues esta parte vemos que es la difusividad térmica, que es igual a la conductividad térmica entre la densidad por la capacidad térmica específica a presión constante, y obviamente su recíproco quedaría como ese término, y por lo tanto quedaría de esta forma finalmente para la parte de cilindros. En el caso de un régimen estacionario con generación de calor, quedaría la ecuación de esta forma. Si es un régimen transitorio sin generación de calor, quedaría de esta forma en amarillo. Y por último, en color rojo, quedaría como régimen estacionario sin generación de calor. Se van eliminando términos si el problema es unidimensional, bidimensional o tridimensional. En el caso de sea unidimensional y que nada más esté cambiando respecto al radio, pues obviamente estos dos términos se eliminan y nada más quedaría este término. En caso de que nada más esté cambiando en phi, pues obviamente estos se quitan y quedaría este término, igualmente el otro término. Y bidimensional, pues quedan dos al mismo tiempo, ¿no? Donde depende del problema que nos competa, ¿no?, a resolver. Ahora vamos a ver la ecuación fundamental por conducción en una esfera. Pues aquí tenemos nuestra esfera, que obviamente está a través, bueno, para describir cualquier punto, pues obviamente va a estar en función, más bien va a tener, va a ser representada en una terna ordenada de tal forma que sus componentes primero va a ser el radio, luego el ángulo phi y luego por último el ángulo teta. Entonces, de tal forma que ya observamos cuál es el ángulo phi, cuál es el ángulo teta. Entonces, por lo tanto, también sacamos un pedazo de ello, es decir, un volumen infinitesimal de esta forma, y quedaría más extraído de aproximadamente, porque bueno, la representación es un poco más más exagerada, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, pues yo lo que hice fue aproximar esa representación. Y bueno, aquí tenemos un diferencial de R, un diferencial de línea por un diferencial de teta. Y obviamente esto es a partir de la proyección que se genera aquí. Esto ya no lo coloqué, pero bueno, de esta forma se hace un triángulo rectángulo. Y por lo tanto hacemos a partir de la trigonometría de senos, bueno, de seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y obviamente pues eso va a generar esta forma. Obviamente recuerden que si hablamos de ángulos, para dirigirlos es a partir de un diferencial de línea, que ese diferencial de línea se va a traducir como el radio R. Y entonces tenemos otra vez lo que entra y sale en términos de potencia térmica. Entonces aquí entra, aquí sale, aquí entra, sale, entra y sale. Y por lo tanto, pues aquí está la variación de energía, ¿no? Tenemos nuestra área 1, que sería la que estoy señalando ahora mismo, que sería área 1, que ese área 1 es igual a la diferencial de línea por el diferencial de teta por el diferencial de R. Luego tenemos este área 2, que sería esta parte, ¿ok?, que estoy señalando. Ese área 2 es igual al diferencial de línea por el seno de teta por el diferencial de phi por el diferencial de línea, nuevamente por el diferencial de teta. Y aquí, por último, el área 3 sería toda esta parte de arriba, ¿ok?, en el cual el área 3 es igual al diferencial de línea por el seno de teta por el diferencial de phi por el diferencial de R. El volumen total es igual al diferencial de línea por el seno de teta por el diferencial de phi por el diferencial de línea por el diferencial de teta por el diferencial de R. La masa es igual a la densidad por el volumen, y ese diferencial de línea es igual al radio, aplicando la primera ley de la termodinámica, como lo hicimos con la parte de los cilindros. Bueno, de los cilindros queda exactamente casi lo mismo o similar. Entonces, de tal forma que ahí vamos reemplazando los valores, dividir todo entre R por el seno de teta por el diferencial de phi por el radio por el diferencial de teta por el diferencial de R, y quedaría de esta forma. Aplicando el concepto de derivada y al mismo tiempo aplicando la ley de Fourier, queda de esta forma. Entonces, todo este término que estoy señalando ahora mismo es la parte del área que fui señalando: área 1, área 2, área 3, etc. Aquí está la derivada de R. Aquí
E igual este término pues es el área 2 o bueno, el área correspondiente, ya no recuerdo bien cómo lo definí cada uno, área 1, área 2 y área 3, en el cual pues también hay que tener cuidado, porque esto precisamente lo que puede haber errores. Aquí obviamente es a partir del diferencial de phi, pero obviamente recuerden que tiene este término, que es el que dije que es por trigonometría, que en este caso es el radio por el seno de teta por el diferencial de phi. Por último es esta parte r por el seno de teta por el diferencial de phi por el diferencial de r, que sería el área correspondiente donde va a haber el cambio en el diferencial de teta. Aquí es por el cambio precisamente del diferencial de phi y este es por el cambio del diferencial de r. Y obviamente aquí estaría r por el diferencial de teta. Entonces, por lo tanto, lo sustituimos correspondientemente y obviamente todo lo que esté esa variable dependiente a esa derivada al lado, pues no se puede extraer. En este caso, vean que aquí radio no se puede extraer ni tampoco este radio. ¿Ok? Y lo demás pues se va simplificando, ¿no? Entonces, de esta manera, aquí únicamente lo que dependa de phi, pero no hay nada que dependa de phi aquí luego, entonces no va a afectar tanto. Pero aquí, por ejemplo, sí va a afectar, por ejemplo, aquí seno de teta va a estar dependiente a este término de la derivada de temperatura respecto a teta. Entonces, por lo tanto, vamos a ir despejando, ¿no? Quedaría de esta forma. La conductividad térmica, bueno, si es que es variable, sí que está en función precisamente del radio en cada uno. En este caso, la conductividad térmica, eso no lo mencioné, se me pasó de mencionarlo, de que obviamente que la conductividad térmica, que es lo que vamos a ver, puede estar en función, precisamente en función espacial. En este caso, pues en radio, en phi, en teta, en zeta, en x, dependiendo del sistema de coordenadas, puede estar en esa función o puede estar también en función de la temperatura, que es lo más adecuado, ¿no? En este caso, la conductividad térmica siempre va a estar en función de la temperatura. Entonces, quedaría de esta forma ahora la ecuación y de tal forma que vamos constatando lo siguiente, ya generando las derivadas parciales correspondientes, como se observa en pantalla. Y ahora vamos a asumir lo siguiente: en caso de que la conductividad térmica es constante, si un material isotrópico, quedaría de esta forma toda la ecuación. Entonces, aquí recordemos la difusividad térmica es igual a la conductividad térmica entre la densidad por la capacidad térmica específica a presión constante, y su recíproco quedaría igual a este término, que es este término, y obviamente quedaría nuestra ecuación en una esfera, obviamente la ecuación fundamental de la conducción para lo que sería una esfera. Y obviamente en caso de que se trate de régimen estacionario con generación de calor, quedaría en esta ecuación en verde. En caso de que sea régimen transitorio sin generación de calor, en color amarillo. Y en color rojo quedaría en régimen estacionario sin generación de calor. Por lo tanto, pues ya concluimos en todas estas partes, en el cuales pues puede competir los ejercicios que se van a estar proponiendo. Y obviamente no hemos acabado aquí porque todavía se extiende más. Entonces vamos a seguir continuando. Otra cosa de puntualizar es que se van eliminando términos si el problema es unidimensional, bidimensional o tridimensional. Si obviamente varía o no varía respecto al respecto al radio, respecto a phi o respecto a teta. Lo usualmente pues es lo que va variando en radio siempre, o la mayoría de los problemas. Muy difícilmente va cambiando respecto a los ángulos phi o los ángulos teta. Ahora sí vamos a ver lo que es el 2.2.1, lo que sería conductividad. Ahí vamos a recordar qué es la conductividad térmica, pues es a partir de la ley de Fourier, de la conducción de calor. Ahí tenemos la ley de Fourier y obviamente la derivada de la temperatura respecto a X es el gradiente de temperatura. Obviamente que recordemos que la transferencia de calor por conducción es mucho mayor si hay un área mayor y una diferencia mayor. Y obviamente pues va a ser inversamente proporcional a la longitud que se esté generando, más bien que se esté, sufriendo esa razón de transferencia de calor. Y obviamente, pues para que sean proporcionales, tiene que generarse una constante de proporcionalidad, que en este caso es la conductividad térmica, y que depende demasiado del material, pero también depende de la temperatura. Entonces, por lo tanto, esto es el enunciado para la ley de Fourier, que es la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. Y que sabemos que la conductividad térmica es igual a watts sobre metro por Kelvin en el sistema internacional. También es lo que le reitero, la conductividad térmica varía de acuerdo al material de interés y de la diferencia de temperaturas o bien el gradiente de temperatura. Además, siempre se toma en cuenta como promedio los valores de la conductividad térmica. O sea, todos los que están tabulados de todos los diferentes materiales son promedio.
Sin embargo, cuando no es así, hay que tomar en cuenta la variación en ciertos casos de problemas a resolver. Por ejemplo, ahí vemos la conductividad térmica entre el cobre y el silicio, que esto, bueno, ya lo había reiterado en los primeros temas, en el que obviamente el cobre tiene una conductividad mayor que el silicio, por ejemplo. Entonces, el cobre va a ser un superconductor del calor, precisamente, y lo que sería el silicio, que es usado como semiconductor para dispositivos electrónicos, pues obviamente no va a conducir tanto el calor, pero bueno, puede llegar a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en un transistor de potencia. Vamos a ver que la conductividad térmica variable la podemos obtener de esta forma, que es la conductividad térmica promedio, que es igual a la integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2 de la conductividad térmica en función de la temperatura por un diferencial de temperatura entre T2 menos T1. Ahora tenemos pues también la conductividad térmica variable para la placa plana o pared plana y que se muestra en pantalla. Bueno, yo ya no lo reitero porque ustedes pueden pausar el video y poderlo escribir. Nada más aquí importante que la conductividad térmica debe estar en función de la temperatura para poderla resolver. Igual para la conductividad térmica variable en un cilindro y para una esfera. ¿Ok? Y aquí tenemos pues una gráfica, ¿no? En el cual vemos que los diferentes materiales, por ejemplo, aquí lo que sería plata, cobre, oro, aluminio, tienen una conductividad térmica muy alta, pero obviamente eso va a requerir también en ciertos rangos de temperatura. Por ejemplo, lo que sería el acero inoxidable, de acuerdo a la nomenclatura de IC 304, en el cual obviamente vean que la conductividad térmica va aumentando con un aumento de temperatura. ¿Ok? Lo que sería, por ejemplo, pirocerámica sería lo contrario, ¿no? Es decir, aumentando su temperatura va disminuyendo su conductividad térmica. En ciertos materiales va ocurriendo lo opuesto, ¿ok? Y eso también, por ejemplo, con el tungsteno, ¿no? Tiene una superconductividad térmica, pero va disminuyendo con el aumento de temperatura. Entonces, ciertos materiales se pueden conducir calor y otros no. De acuerdo a la temperatura. Por eso es que depende muchísimo de la temperatura. Pero se toman siempre valores promedio y a ciertas condiciones. Pero la mayoría de aplicaciones pues son en promedio. Bueno, en términos promedio. Hay algo importante que cuando existe la conductividad térmica hay variedad lineal solamente. O puede ser una variedad diferente. Dentro, por ejemplo, bueno, aquí se va a mencionar sobre todo en paredes planas, que en este caso vamos a ver lo que es el coeficiente de temperatura de la conductividad térmica. Que en este caso la conductividad térmica dijimos que es una función de la temperatura que es igual a la conductividad térmica sub 0 multiplicado por 1 más beta por la temperatura. En este caso beta es el coeficiente de temperatura de la conductividad térmica. Y entonces como aquí lo describimos, obviamente la conductividad térmica promedio es igual a la integral desde temperatura 1 hasta temperatura 2 de la conductividad térmica sub 0, que es de referencia, multiplicado como 1 más beta por la temperatura por un diferencial de temperatura entre T2 menos T1 igual a la conductividad térmica de referencia y multiplicado por todo esto, que es igual a la conductividad térmica en función de la temperatura promedio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que propiamente la conductividad térmica promedio solamente va a estar en función de la temperatura promedio. Entonces, a grandes rasgos solamente nos están diciendo que es totalmente promedio todo, es decir, a una temperatura media, hablando estadísticamente. Obviamente esa conductividad térmica sub 0 es la conductividad térmica de referencia y obviamente eso depende mucho del tratamiento que se haga. En este caso, bueno, tratamiento me refiero a cómo encontrar ese valor a través del empirismo, es decir, en laboratorios de pruebas. Entonces, en este caso, pared plana, pues tenemos esta forma. Si beta es mayor a 0, va a quedar como esta curva, ¿ok? Hacia arriba. Como digamos un salto hacia arriba, ¿ok? Y obviamente luego, bueno, haciendo una curvatura hacia arriba y luego una curvatura hacia abajo si beta es menor a 0. Y el lineal cuando es beta, bueno, es una pendiente negativa cuando beta es igual a 0, ¿ok? Ahora algo importante también y que ya lo vimos con el anterior video es el 2.2.2, generación de calor en sólidos. La generación de calor en un sólido, por ejemplo en barras de control de uranio,
las resistencias eléctricas como un tostador, ¿ok? Y una bola de acero al rojo vivo, que precisamente esto se usa en procesos de manufactura para hacer ciertos procesos, ¿no? Bueno, ciertos procedimientos más bien para generar algunos productos, ¿no? Dentro de toda la industria. Entonces, de estos tres, pues obviamente vean que aquí está en la parte de tomar en cuenta qué sistema de coordenadas vamos a estar utilizando, rectangulares, cartesianas, lo que serían cilíndricas o esféricas, ¿ok? Por eso son importantes las tres. Entonces, en caso de un estado estacionario y unidimensional, la transferencia de calor se denota para un sólido en cualquier sistema de coordenadas. En este caso quedaría de esta forma, que esa tasa o más bien la razón de transferencia por unidad de tiempo es igual a la energía, o más bien la potencia generada por unidad de volumen por propiamente su volumen. En caso de que el único modo de transferencia de calor es por convección, entonces queda de esta forma. En lo que sería obviamente esa potencia térmica es igual a potencia térmica por convección, que es igual al coeficiente de convección por el área superficial, por la temperatura superficial menos la temperatura infinita, la que está más alejada de la superficie. Entonces quedaría de esta forma, y lo que hacemos es fijar la temperatura de superficie, que es igual a la temperatura de infinito, más la potencia térmica generada por unidad de volumen por el volumen entre el coeficiente de convección por el área superficial. Eso lo vamos a ver en todas las formas. En una pared plana, que vamos a encontrar la temperatura superficial, que es a través de esta ecuación, la temperatura superficial en un cilindro y una temperatura superficial en la esfera, que quedaría también como esta ecuación. Y quedaría de esta forma, es la representación para lo que sea los cilindros, esencialmente, cómo se puede obtener, para que ustedes se den cuenta que R sub 0 no es precisamente el R interno, ¿ok? El concéntrico, sino el R que va hacia el otro cilindro que está fuera del concéntrico. Entonces, por lo tanto, para que ustedes vean la diferencia. Además, otras variables importantes durante la generación de calor en un sólido es la temperatura máxima que ésta puede alcanzar dentro de este mismo. Entonces debemos de conocer esa temperatura siempre y cuando en estado estacionario y el material sea isotrópico. ¿Okay? La temperatura máxima, y en el centro, por ejemplo, en el caso de una temperatura máxima en pared plana, se encuentra con este diferencial de temperatura máxima de esta forma. Para lo que sería un cilindro sería de esta forma, y para una esfera sería de esta forma. La temperatura en el centro precisamente es T sub 0, que es igual a la temperatura superficial más el diferencial de la temperatura máxima, que quedaría de esta forma. Por ejemplo, para lo que sería una pared plana, obviamente en este punto donde pasa el eje de simetría, ahí va a ser su temperatura máxima. Aquí está el diferencial de temperatura máxima, que obviamente aquí no los dice. Que si despejamos sería la temperatura del centro menos la temperatura superficial. ¿Ok? Y así es como encontramos ese delta de temperatura máxima. ¿Ok? Porque hay una variación que llega a saltarse. Ajá. Pero esto es para sobre todo problemas en donde nos pidan cuánto cuando ya existe la generación de potencia térmica por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces ahí es cuando nos compete resolver usar estas ecuaciones para poderlo resolver el problema por completo. Sin embargo, la mayoría de problemas no va a estar variando en el tiempo, es decir, es estacionario, y también no hay generación de calor. Entonces nada más lo único que va a estar variando es sus direcciones, ¿no? Y dependiendo de cuál dirección, que es lo que vamos a empezar a resolver los problemas. En primer, que vaya cambiando en una sola dirección, que es la que va a competir en los siguientes subtemas: unidimensionales, luego bidimensionales y luego temporal. Ni siquiera está el tridimensional. Es precisamente en las tres componentes, ya sean sistemas de coordenadas cartesianas, esféricas o cilíndricas, solamente hasta bidimensionales. Y temporal, conducción temporal, que viene ese subtema, es obviamente en estado transitorio. Pero obviamente vamos a ver lo competente y que podemos resolverlo a partir de métodos numéricos, que el más importante es por diferencias finitas. También, se reitera ahí que también se puede resolver cuando se genera una matriz. Se puede resolver a partir del método de Gauss-Seidel, si no mal recuerdo. Entonces podemos resolverlo tanto, pero no vamos a meternos en detalles con esos tipos de matrices. Solamente nos vamos a meter en lo que son por diferencias finitas. Aunque tampoco compete, pero vamos a estar colocándolo para que ustedes puedan comprender el tema más a profundidad.
Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.